Si dependes de un trabajo para vivir, de alguien que te contrate y estás pensando en irte al campo, hay 3 cosas que necesitas saber antes de buscar empleo, porque el mercado laboral en el mundo rural no funciona igual que en la ciudad. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Soy Raquel Sanes y te doy la bienvenida a De la ciudad al campo, el espacio donde te cuento cómo se hace eso de irse al campo y cómo es realmente vivir en el campo, sin filtros y con los pies en la tierra. Si te interesa este tema, vente a mi lista de correo porque cada semana comparto ideas, reflexiones y ejercicios que no publico en ningún otro sitio. Te dejo el enlace en la descripción. Venga, pues lo primero que tienes que tener en cuenta si quieres encontrar un trabajo en el campo es algo muy básico. En el campo hay menos gente y eso significa menos demanda y por tanto menos oferta laboral. Por ponerte un ejemplo, en un pueblo pequeño no pueden sobrevivir 3 carpinterías o 4 panaderías. Al final o se especializan o buscan públicos concretos o alguna acaba cerrando. En el pueblo donde vivo somos unos 800 habitantes, con la población muy dispersa. Solo hay un supermercado y no puede haber más porque no habría suficiente demanda para mantenerlo, para tener volumen de negocio. Por eso hay pueblos sin tiendas, sin bares, sin negocios. No porque la gente no los quiera, sino porque simplemente no pueden subsistir con el consumo local. Luego está la oferta pública, los empleos que generan los ayuntamientos, las comarcas, los centros de salud, los centros educativos, pero claro, la plantilla depende del tamaño del lugar. Muchos ayuntamientos funcionan con 1 o 2 personas en la administración y si hay brigada de mantenimiento, que no es en todos, suelen tener 3, 4 empleados, como mucho. Esto es importante entenderlo. Si hay un tipo de negocio o empleo en el que tu perfil encajaría, pero el puesto ya está cubierto, pues igual tienes que moverte, buscar en otro pueblo, en otro lugar. Y ahí aparece otro tema, el de los desplazamientos, porque en la mayoría de zonas rurales el transporte público es escaso o directamente inexistente. Así que, salvo excepciones, vas a necesitar un vehículo propio. Eso tenlo claro. Y por supuesto no abundan las ofertas de perfiles muy especializados, salvo que una empresa concreta se haya instalado en la zona y busque gente con tales habilidades. En general, los empleos en el mundo rural están muy ligados a lo local. Y cuando hablamos de lo local, no solo me refiero al sector primario, ¿vale? Agricultura, ganadería y todo eso. También hay trabajo en cultura, en comunicación, en industria, en informática o en ingeniería, sobre todo si son núcleos más grandes. Y te diré algo, vivir en un pueblo de 3, 5 o 10.000 habitantes, rodeado de naturaleza, también es vida rural. Quizá no sea el campo auténtico que muchos imaginan, idealizan, pero desde luego no es lo mismo que vivir en Barcelona. Lo segundo a tener en cuenta es que muchos sectores rurales son estacionales. Turismo, agricultura, ganadería, sustituciones de vacaciones o trabajos por campañas concretas. Hay épocas con mucho movimiento y otras en las que apenas hay oferta, en las que apenas hay trabajo. Y eso no tiene por qué ser malo. A veces, si te lo puedes permitir, y depende, claro, del nivel de vida de cada uno, puedes aprovechar esos meses más tranquilos para formarte, para descansar o para probar simplemente algo nuevo también. Pero hay que tenerlo claro antes de dar el paso, porque una cosa es imaginar la vida rural y otra vivirla con sus ritmos reales, intensos en verano o en cosecha, lentos en invierno o fuera de temporada. Y la tercera cosa que debes saber es que muchas ofertas de trabajo en el campo no se publican, no se publicitan, no están en Infojobs ni en portales de empleo, ni en webs especializadas. Esto es algo muy particular
en el mundo rural. Aquí las relaciones son mucho más directas. Funciona el boca a boca, las recomendaciones personales, las referencias también. Desde fuera puede parecer enchufismo, pero no siempre lo es. Simplemente en comunidades pequeñas se valora la confianza. Se prefiere contratar a alguien conocido, alguien que forma parte del entorno, que tiene buena reputación, que se implica, que conoce a la gente, que se sabe cómo trabaja. Por eso, encontrar empleo en según qué lugares puede llevar más tiempo. No porque no haya oportunidades, sino porque se mueven por otros canales. Mira, te pongo un ejemplo real. En el pueblo donde vivo se creó hace poco un punto de información comarcal, ¿vale? Por así decirlo, de esta zona. Necesitaban una persona para atención al público. ¿Sabes cómo se cubrió el puesto? Pues el alcalde llamó directamente a una vecina y le ofreció el trabajo. La conoce, sabe que es responsable, que se implica, que tiene buen trato con la gente, que ayuda a la gente, que vale para ese puesto. Y además vive en el pueblo. Y eso es importante. Se valora mucho que quien ocupe un puesto viva en la zona. Es así, son sus costumbres y hay que respetarlas. Por eso muchas veces cuando ves una oferta publicada, o bien ya está prácticamente cubierta, o no se ha encontrado a nadie con el perfil adecuado. Otra opción, obviamente, es crear tu propio trabajo, tu propio emprendimiento, emprender desde lo que sabes hacer o desde lo que el territorio realmente necesita. Pero bueno, de eso te hablaré otro día. Mientras tanto, si buscas un trabajo en el mundo rural, ten en cuenta todo lo que te acabo de explicar. Y sobre todo, que en el campo las cosas se mueven más despacio, pero cuando encajas, el trabajo puede resultar ser mucho más estable y también mucho más humano. Si tienes una visión diferente de todo esto que he contado o quieres compartir tu experiencia, pues me encantará leerte en los comentarios. Si estás en ese punto en el que quieres moverte pero no sabes por dónde empezar, recuerda que tengo una herramienta gratuita para ti. La mini auditoría Menudo Atasco. Te ayudaré a poner claridad y a seguir avanzando. La respondo yo misma, de persona a persona, y me baso en mi experiencia de más de 2 décadas ya viviendo en el campo y casi 10 años acompañando a personas a dar este paso de la ciudad al campo. Te dejo el enlace aquí debajo. Mientras tanto, no te olvides, disfruta de la vida. Chao, chao.